El 5º aniversario de bodas de Anne, y fue a ver el amanecer con su primer amor. Al mirarme al espejo, parezco más joven que antes. El año pasado, cada vez que tenía vacaciones, viajaba por todo el mundo y veía paisajes que nunca antes había visto. En nuestro 5º aniversario de bodas, vi los billetes de avión a Colorado escondidos en el cajón de Anne. Pensé que me estaba preparando una sorpresa, pero esa noche solo recibí un mensaje diciendo que se iba de viaje de negocios. Como no pude dormir hasta tarde esa noche, revisé las redes sociales de su primer amor. Ahí estaba. Pedí el deseo hace 7 años de ver el amanecer sobre las montañas con la persona que amo. El cielo me sonrió, y ese deseo por fin se hizo realidad. La foto que acompañaba la foto lo mostraba terminando besándose en la cima de una montaña. No armé un escándalo ni le escribí para pedirle explicaciones. La había estado persiguiendo durante tantos años, y estaba realmente cansada. Le escribí a mi jefe y le dije que estaba de acuerdo con el traslado a Australia. Cuando Anne regresó, estaba preparando mi equipaje. Se detuvo. «Ion, ¿a dónde vas con todo esto?» «Viaje de negocios». «Ah, aquí tienes tu regalo de aniversario». Saqué un reloj de hombre, el que te había comentado que me gustaba mientras hojeaba una revista. Anteayer estuve muy liado con el trabajo y se me olvidó dártelo. Me tomó la mano y la puso en mi muñeca. ¿Te gusta? Gracias, es muy bonito. Seguí guardando mi ropa en la maleta y me quedé atónito. La explicación que había preparado se le atascó en la garganta. Me miró sorprendida, esperando que la interrogara como siempre, que le exigiera sin cesar una razón satisfactoria. Solía pensar que jamás podría estar tan tranquila si alguien me engañaba. En nuestro 5º aniversario, cuando vi esos 2 billetes de avión a Colorado en el cajón, me emocioné muchísimo. Ir a Colorado con nombre de la pareja era nuestro plan original de luna de miel cuando nos casamos. En aquel entonces, su carrera estaba en auge y nunca tenía tiempo, así que lo pospusimos hasta ahora. Pensé, y me sorprendí. Incluso compré rosas y decoré la casa, esperando a que volviera. Pero entró corriendo, ni siquiera me miró, y se fue directa a la habitación. Salió con su maleta y dijo, «La compañía tiene un arreglo de última hora. Tengo que irme de viaje de negocios». Y se fue, llevándose los billetes de avión del cajón. Así que no planeaba ir a Colorado conmigo. Había olvidado que hoy era nuestro 5º aniversario. Miré la casa que había decorado con tanto esmero, y cada mirada me pareció una broma cruel. Me recosté en el sofá, contemplando la luz de la luna por la ventana, y sentí un profundo cansancio. No pude dormir hasta las 6 de la mañana. Abrí una aplicación de redes sociales y vi una publicación de Mark, el primer amor de Anne. El lugar estaba etiquetado como la cima de una montaña. El pie de foto decía, «Hace 7 años pedí ver el amanecer sobre las montañas con la persona que amo». El cielo me sonrió y ese deseo por fin se hizo realidad. La foto lo mostraba a él y a ella besándose bajo el amanecer. Mi teléfono cayó al suelo con un ruido metálico. Así que fui a ver el amanecer con Mark. ¿Tenía sentido, no? Me quedé en la sala, aturdida hasta la tarde. ¿Por qué huele a alcohol la sala?, preguntó al volver de visitarla. Creí que no volverías. Me encantaba beber, pero a ella no le gustaba el olor. Desde el día que nos conocimos, dejé de beber por completo. Incluso en cenas de negocios, sustituía el alcohol por té. Pero desde que vi esa foto, de repente ya no quise complacerla. Cerré la maleta, pensando en empacar el resto de mis cosas antes de irme. Me levanté, me masajeé las piernas entumecidas y caminé hacia la sala. Y me agarró la muñeca, su mirada era compleja. «Ion, ¿te vas a ir así como así?» Me di la vuelta, perplejo. ¿Qué más podía hacer? ¿Debería seguir preparándole un baño después de un largo día como solía hacer? Mientras estaba sentado en el sofá de la sala, mi jefe me envió un mensaje. «Ion, te conozco desde hace años, así que necesito confirmarlo. ¿De verdad estás decidido a mudarte a Australia? Aunque tengo muchas ganas de que vayas, me has rechazado tantas veces, y aún así sigo un poco preocupado. Solo quiero asegurarme». Sonreí con ironía. «Es real. Me voy a Australia. No te preocupes, jefe.
Esta vez ya lo he decidido. Hace un año, la empresa abrió una sucursal en Australia y el puesto de director estaba vacante. Mi jefe me lo había mencionado muchas veces, diciendo que era una oportunidad de oro y animándome a aprovecharla. Sinceramente, estuve tentado. El traslado significaba un ascenso y el doble de sueldo. Pero lo único que me frenaba era que su madre la había abandonado y se había ido a Estados Unidos cuando era joven, y su padre tenía una nueva familia y no la quería. Tenía solo 10 años cuando su abuela la trajo a vivir al lado. Era el festival del medio otoño, y estaba sentada sola frente a su casa, esperando a alguien, o quizás a nadie. Salía a jugar con mi linterna cuando la vi, pequeña y acurrucada en un rincón, con los ojos llenos de envidia. Cuando notó que la miraba, bajó la cabeza, fingiendo indiferencia, observando su delgada figura y recordando los comentarios compasivos de mi madre sobre su situación esa mañana. Sentí una punzada de lástima. Volví a casa, cogí otra linterna y me acerqué a ella. ¿Puedes jugar a las linternas conmigo? No es divertido jugar sola. Le di una linterna. Levantó la vista, atónita, y extendió la mano para cogerla. Paseábamos por el barrio con nuestras linternas, y con el rabillo del ojo vi que sus labios se curvaban en una leve sonrisa. Más tarde, la insistí sin parar para que viniera a jugar hasta que su abuela regresara de su puesto. Así pasamos los días más solitarios de nuestra juventud. Cuando fuimos a la universidad, terminamos en ciudades diferentes y, de repente, perdimos el contacto conmigo. No fue hasta el primer año después de graduarnos que la volví a ver, de pie bajo una farola en nuestro antiguo barrio. La miré, allí de pie con un abrigo rojo, y sentí como si el mundo a nuestro alrededor se hubiera detenido. Sus rasgos llamativos se solaparon gradualmente con la imagen en mi memoria. Ion, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte? Mientras pensaba qué decir, de repente se inclinó y me besó. Probablemente oí mi corazón a varios metros de distancia, y se apartó a los pocos segundos y me miró a los ojos, preguntándome, Ion, ¿puedo ser tu novia? Antes de que terminara, la palabra, sí, salió de mi boca. Me arrepentí por haber aceptado tan rápido, temiendo haber parecido demasiado ansiosa. Pero ella sabía que siempre me había gustado. Lo hizo a propósito. Y así, sin más, nos casamos. Recuerdo la primera vez que le hablé de mi posible traslado al extranjero por trabajo. Guardó silencio un buen rato. Esa noche, bebió delante de mí por primera vez, con los ojos enrojecidos, susurrando, Ion, ¿me vas a dejar también? Después de eso, temeroso de recordarle el dolor de ser abandonado de niño, seguí rechazando las sugerencias de mi jefe. Pero al final, fui yo quien se quedó atrás. Miré hacia la luz de la luna, dejando que la angustia me invadiera poco a poco. Mi jefe presentía algo y preguntó con cautela, ¿pasó algo entre tú y Ann? No respondí, lo cual fue una admisión tácita. Después de un tiempo, volvió a escribir. El pasado no tiene remedio, pero el futuro está en nuestras manos. Ion, sé tú mismo. Tu vuelo es a fin de mes. Tómate un mes para descansar y recuperarte. Fui y salí del baño con el reloj. Recordé que lo había dejado a un lado después de empacar. Antes, cuando me regalaba algo, me lo probaba enseguida y publicaba una foto en redes sociales para presumirlo. Pero un regalo superficial había perdido hace tiempo su capacidad de sorprenderme. Se sentó a mi lado con el reloj, y su tono se suavizó un poco. Tomamos una foto y la publicamos. Hice una pausa y negué con la cabeza. No, no quiero parecer poco profesional ante mis clientes. Al ver mi continua indiferencia, tiró el reloj a un lado y dijo con impaciencia, Ion, ¿hablas en serio? ¿Sigues enojado por lo de hace un mes? ¿No te lo expliqué? Solo tomamos unas copas en la cena y nos quedamos dormidos allí. Además, había otros amigos. ¿Qué podría pasar entre Mark y yo? Si no lo hubiera mencionado, habría olvidado lo tonta que fui hace un mes. Su grupito tuvo una reunión y no volvió a casa en toda la noche. No pude contactarla. Estaba tan preocupada que no dormí en toda la noche, preguntando a todos si sabían dónde estaba. Finalmente, la encontré en su spa habitual. En cuanto entré, la vi durmiendo en los brazos de Mark. No me importó quién más estuviera allí. Tuve una gran pelea con él.
Ella le restó importancia, diciendo que simplemente había bebido demasiado. Sus amigos intentaron mediar. Sí, estábamos todos allí. ¿Qué habrán hecho? Además, llevamos tanto tiempo siendo amigos que ni siquiera la vemos como mujer. Es la forma más pura de amistad. Por supuesto. Pero durante sus reuniones anteriores, había oído a sus amigas bromear más de una vez. Se miran con tanto amor en los ojos. ¿Por qué no vuelven? Ni una sola vez lo hicieron y se negaron. Salí hecha una furia ese día. Al principio, y con paciencia, intentó calmarme. Solo veo a Mark como amigo y no pasó nada entre nosotros. Después, simplemente dijo, si hubiera algo entre él y yo, no habría nada entre tú y yo. ¿Puedes, como hombre adulto, dejar de ser tan mezquino? Ver a mi esposa durmiendo en brazos de otro hombre y luego ser acusado de ser mezquino por discutir al respecto. Entramos en una guerra fría hasta nuestro 5º aniversario. Pensé que era su manera de reconciliarse conmigo, pero resultó ser la gota que colmó el vaso. Recuperé la cordura, miré a Ann, cada vez más agitada, y le dije con calma, lo estás pensando demasiado. Luego seguí mirando mi teléfono y me sorprendió que sus palabras habituales salieran de mi boca. ¿De verdad no estás enojada? Frunció el ceño, sin parecer convencida. ¿Por qué iba a estar enojada? Levanté la vista y pregunté con calma antes de que pudiera responder. Continué. Tomé unas copas. Dormiré en la habitación de invitados esta noche. El rostro de Ann se ensombreció. Se levantó bruscamente y se quitó un traje antes de irse furiosa al dormitorio. No lo entendí. No hacer un berrinche. No estar celoso. No presionar para obtener respuestas. ¿No era eso lo que siempre había deseado? A la mañana siguiente, Ann hizo algo sin precedentes. Cocinó. Trajo un tazón de congé de carne magra a la mesa y me llamó. ¿Estás despierta? Preparé tu congé favorito. Ven a comer. Me quedé atónita por un momento, porque de niña no tuvo a nadie que le cocinara y tuvo que cocinar ella misma. De adulta, se volvió reacia a cocinar. Lo entendí, así que evité mencionar su infancia. Después de que nos conocimos, yo cocinaba. Incluso tomé clases de cocina. La única vez que Ann me cocinó fue cuando estuve hospitalizado por apendicitis. Me trajo congé casero de carne magra. Era el mejor congé que había probado en mi vida. Después, a veces le pedía que lo volviera a hacer, pero solo fruncía el ceño. Si lo quieres, prepáralo tú mismo o cómpralo. No soy tu criada. En ese momento, pensé que le había traído malos recuerdos, así que me disculpé rápidamente y no volví a mencionarlo. Pero cuando revisaba las redes sociales de Mark, lo vi decir que cuando estaban juntos, Ann siempre cocinaba. Porque a Mark no le gustaba la comida de la cafetería, e incluso alquiló un apartamento afuera y cocinaba para él todos los días, llevándole la comida a la escuela. Más tarde, cuando Mark se vino a trabajar a esta ciudad, Ann también cocinaba para las reuniones de sus amigos, solo porque él decía que le gustaba su comida. Esos 2 días, revisé masoquistamente el feed de Mark, sintiendo el amor entre líneas. Me sentí como un ladrón, fisgoneando en la historia de amor de otra persona. Pero ese amor debería haber sido mío, así que se acercó, me tomó del brazo y me acercó una silla. Su voz era inusualmente suave. Ion, vamos a divertirnos un poco estos días. ¿No dijiste que querías ver esa obra? Reservo entradas y podemos ir juntos. Me pareció un poco gracioso. Ella ya lo había visto, pero fingió no saberlo. Hace un tiempo, un dramaturgo que me gustaba desde hacía mucho tiempo por fin vino a nuestra ciudad a actuar. Incluso pagué más por las entradas, con la esperanza de que me acompañara. Dijo que tenía que trabajar horas extras ese día y no pudo venir. Pero ese día, Mark publicó, gracias a mi princesa por tomarse un tiempo de su apretada agenda para ver la obra conmigo. Te quiero mucho. El vídeo que acompañaba la grabación era de la obra, intercalado con fotos de él y Ann. No dije nada, me concentré en mi comida y no me enojé. Ella sacó su teléfono y empezó a reservar entradas. Si no dices nada, lo tomaré como un sí. Pero buscó en la aplicación de venta de entradas durante un buen rato y no encontró la actuación del actor. Miré el fondo de pantalla de mi teléfono y dije,
con decepción, su gira de este año ya terminó. El dedo de Anne se quedó congelado en la pantalla. Abrió la boca, pero no pudo decir nada. Tras una larga pausa, me miró con un dejo de culpa. Lo siento. Ion, te prometo que iré contigo el año que viene. Sonreí, pero no me llegó a los ojos. Dijiste lo mismo el año pasado. El ambiente en la sala se calmó al instante. No miré el rostro cada vez más pálido de Anne y dije con calma, me voy a trabajar. Pensé que, tras ser rechazada varias veces, empezaría una guerra fría conmigo como antes. Pero fue como si hubiera cambiado de repente. Por la tarde, me envió un mensaje diciendo que me recogería para cenar esa noche. No le di mucha importancia. No era la primera vez que me dejaba por Mark. Una vez, tuve una cena de negocios y tomé unas copas. Empezó a llover a cántaros. La llamé y le pregunté si podía recogerme. Pero de camino, recibió una llamada de Mark diciendo que estaba un poco resfriado. Tenía la nariz congestionada y se sentía incómodo. Le preguntó si podía traerle una medicina. Después de colgar, Anne me llamó, nerviosa, y me dijo que buscara el camino a casa porque tenía que llevarle la medicina a Mark. Colgó inmediatamente después. Esa noche, incluso me pusieron una multa por exceso de velocidad. A las 10 de la noche, me quedé afuera, en un frío glacial, pero no sentí frío en absoluto. Sentía el corazón como si estuviera enterrado en la nieve. El frío me recorrió todo el cuerpo. No importaba si podría conseguir un taxi a esa hora con ese tiempo. Yo también estaba resfriado por aquel entonces. Llegué a casa a la 1 de la madrugada y ella seguía sin volver. No volvió hasta la mañana siguiente. Así que hacía tiempo que había perdido la esperanza en ella. Para mi sorpresa, cuando salí para el trabajo, el coche de Anne me estaba esperando afuera. Al acercarme, me di cuenta de que Mark también estaba en el coche. Claro, eso era normal. Él estaba sentado en el asiento del copiloto y Anne se inclinaba hacia él, con las caras a centímetros de distancia. Parecía que le molestaban los ojos, y Anne se los soplaba suavemente y luego le ponía gotas, con movimientos muy delicados. Mark siseó de repente, odio las gotas para los ojos, y lo miró con voz rencorosa pero llena de cariño. Bueno, ¿quién te dijo que te quedaras despierto toda la noche? ¿Quieres que tus ojos empeoren? Al ver esto, apreté los puños inconscientemente, clavándome las uñas en las palmas, el dolor era agudo y real. Aunque ya había decidido rendirme, el corazón me dolía como si me lo cortaran con un cuchillo. Le había entregado la mitad de mi juventud a Anne, pero a cambio de mi sinceridad, solo recibí que la pisotearan. Justo entonces, un coche pasó y tocó la bocina, y solo entonces Anne levantó la vista. Al verme, su rostro mostró un destello de vergüenza. Me explicó con torpeza que a Mark le molestaban los ojos. Iba de camino, así que lo traje conmigo. Solo le estaba poniendo gotas para los ojos. Mark se apoyó en su hombro con indiferencia y dijo, sí, solo me estaba poniendo las gotas. No me malinterpretes, Ion. En un lugar donde Anne no podía ver, me guiñó un ojo triunfalmente. Sentí una oleada de náuseas, peor que la resaca. Los transeúntes nos miraban a los tres con curiosidad. El rostro de Anne se agrió al ser observada. Al verme ahí parado, me instó, ¿qué haces ahí parado? Sube al coche. Caminé paso a paso hasta la ventanilla, me quité el anillo de bodas, lo sostuve frente a ella y lo solté. Finalmente, dije con calma, divorciémonos. Quedé momentáneamente atónito por mi acción. Para cuando reaccionó, ya me había dado la vuelta y me había ido. Abrió la puerta del coche de golpe y corrió tras mí, agarrándome del brazo, con la voz tensa. ¿Dijiste que querías el divorcio? Sí. Saqué los papeles del divorcio ya preparados y se los di, y de repente me enojé y los rompí en pedazos. Estás jugando la carta del divorcio otra vez. Te dije que le molestaban los ojos y que le estaba poniendo gotas. ¿Vale la pena divorciarse por algo tan simple? ¿Crees que amenazarme con el divorcio funciona? Es muy molesto. Mark también corrió hacia mí, con aspecto arrepentido. Ion, de verdad que nos malinterpretaste a Anne y a mí. Solo somos amigos. Si te molesta, puedo regresar yo mismo. Extendió la mano para tomarme del brazo.
Me lo quité de encima con vehemencia, gritando, «¡No me toques!». Mark retrocedió unos pasos, como si estuviera a punto de caerse, y corrió hacia mí, con la voz llena de preocupación mientras lo sujetaba. Entonces se volvió hacia mí y gritó, «Ion, ponerte gotas para los ojos es una nimiedad. ¿Por qué eres tan intolerante? ¿Qué te molesta exactamente?». ¿Qué me molestó? Nada más que su descarado favoritismo. Finalmente, envió a Mark regresar al coche y dijo fríamente, «Vámonos». ¿Quiere el divorcio? A ver cuánto tiempo sigue así. Dicho esto, se marchó con Mark. El cielo se oscureció de repente. Truenos y relámpagos rugieron. Caminé sola bajo la lluvia torrencial en dirección contraria. Era la segunda vez que le hablaba del divorcio a Anne. El día que Mark se mudó aquí, ella mintió y dijo que estaba trabajando horas extras, y luego fue a recibirlo. Vi su teléfono y me di cuenta de que me había mentido y que Mark fue su primer amor. Tuvimos una pelea terrible. Le dije que estaba siendo inapropiada con su ex, que no tenía límites. Dijo que no respetaba su privacidad, que husmeaba en su teléfono y que siempre sospechaba. En un ataque de ira, le mencioné el divorcio. No intentó apaciguarme y no volvió a casa en varios días. Estaba ansioso e inquieto, sin poder dormir durante noches enteras. Al final, fui yo quien cedió, disculpándome primero, diciendo que no debería haber mirado su teléfono, que no debería haber dudado de ella por algo tan trivial. Solo entonces regresó a casa, pavoneándose como un gallo victorioso. Ella sabía que la amaba, sabía cuánto la amaba, así que estaba segura de que no podía dejarla. Pero ahora, la decepción se había acumulado y el amor se había esfumado. Esta vez, igual que antes, no volvió a casa en varios días. La verdad es que me sentí aliviada y aproveché el tiempo para prepararme para mi mudanza a Australia, comprando lo necesario e imprimiendo documentos. Al quinto día de su partida, Sara, la mejor amiga de ella, me llamó de repente, Ion, y estaba borracha. ¿Puedes venir a recogerla? No, nos vamos a divorciar. No es apropiado, pero no para de llamarte. ¿No quieres venir a verla? Ah, entonces tú también debes estar borracho. La última vez que estuvo borracha, estaba llamando a Mark. Oí el ruido de cristales rompiéndose al otro lado de la línea. Colgué sin pensarlo 2 veces. No fue hasta la mañana siguiente, cuando vi a Mark afuera de mi puerta, que me di cuenta de que había estado con él el día anterior. En cuanto me vio, se disculpó, se emborrachó muchísimo ayer y vomitó encima. Tenía que ir a buscarle ropa, así que le dije que volviera, pero no quiso. ¿Por qué se pelean? Se tiró del cuello a propósito, dejando al descubierto un chupetón. Reprimí mi asco. ¿Qué? ¿Estás orgulloso de ser el otro? ¿Tu madre no te enseñó nada de decencia? La cara de Mark se puso fea. Me apartó de un empujón y entró, y entonces estuvimos juntos primero. Se suponía que este sería nuestro hogar. Quien no es amado es el tercero en discordia. No tienes derecho a hablarme así. Me empujó con mucha fuerza y mi cabeza golpeó la pared. El impacto me debilitó. Me giré, lo agarré de la ropa y estaba a punto de empujarlo cuando regresó. Se paró frente a Mark, con el rostro sombrío. ¿Vas a seguir así? Intimidarlo 1 o 2 veces no es suficiente. Intenta tocarlo de nuevo. Discúlpate con Mark. Tenía los ojos inyectados en sangre. Apreté los puños con tanta fuerza que se me clavaron las uñas en las palmas. En lugar de eso, le di un puñetazo a la puerta y los empujé a ambos. ¡Fuera! Los dos, fuera de mi casa. Cerré la puerta de golpe y me deslicé hacia abajo, apoyándome en ella, sollozando desconsoladamente. Poco después, la puerta se abrió con fuerza, y entró corriendo, me agarró la mano y la examinó con atención. ¿Por qué golpeaste la pared? ¿No te duele? Mira, me rompiste la piel. Sacó un tubo de ungüento de su bolsillo y me lo aplicó suavemente en la mano. Retiré la mano y la empujé. No quiero tu falsa preocupación. Soy tu esposa. ¿Cómo es que cuidarte es fingir? Ya te dije que quiero el divorcio. ¿No lo entiendes? Me miró con cara de dolor y gritó. ¿Solo porque le puse gotas a Mark, insistes en el divorcio?
Bien, admito que hice mal. Te pido disculpas. No tuve en cuenta tus sentimientos. ¿Qué más quieres? De ahora en adelante, me mantendré alejada de Mark, ¿de acuerdo? Su ira se intensificaba a medida que hablaba, y finalmente barrió todo de la mesa. Miré su rostro furioso y de repente me di cuenta de que, en todos estos años, nunca la había entendido del todo. Pensaba que mientras no la hubiera visto en persona en la cama con Mark, podría actuar como si nada hubiera pasado, que podría tener autoridad moral y acusarme de ser irrazonable. Solo quería que inclinara la cabeza y siguiera amándola como si nada hubiera pasado. No pude evitar apretar los puños, diciéndome que respirara hondo y me calmara, y suavicé su expresión. Tomó mi mano y le dije con dulzura, Ion, llevamos tantos años juntos. Ya somos las personas más importantes en la vida del otro. No hables de divorcio ni me hagas daño así, ¿vale? Esta vez me equivoqué. No lo volveré a hacer. Era su táctica habitual, un palo seguido de una zanahoria. Cada vez que hacía eso, inevitablemente me rendía. Pero esta vez no. La miré con calma y le dije, si puedes pasar una semana sin contactar a Mark, sin verlo, entonces no nos divorciaremos. Su rostro se iluminó al instante con una sonrisa. Así de simple. Sí, así de simple. Pero sabía que no podía, así que empecé a llegar temprano a casa. El primer día, me trajo mi estofado picante favorito de ese sitio que me gustaba. El segundo día, canceló una reunión y fue al cine conmigo. El tercer día, me acompañó a dar un paseo por la playa. El cuarto día, cenamos en casa y ella cocinó. El último día, quedé con Mark. Llegó una hora tarde. En cuanto se sentó, se burló de mí. ¿Por qué no estás en casa viendo? ¿Tienes tiempo para verme? Vas a advertirme que no lo vea. Lo siento, pero no puedo controlar sus amistades. Una sonrisa petulante se dibujó en sus labios, como diciendo, te voy a robar a tu esposa. ¿Qué vas a hacer? Me levanté bruscamente y le di un puñetazo. De repente, todo quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de Mark. Cortejó a Helen, incrédulo. ¿Por qué me pegaste? Me senté tranquilo, tomé un sorbo de agua y dije con ligereza, te fuiste de viaje con mi esposa. La besé. ¿No debería pegarte? Su expresión se endureció un instante. Luego se burló. ¿Te estás enterando ahora? Subí esos vídeos para que los veas. Ya que los viste, no perdí el tiempo publicándolos. Un certificado de matrimonio no puede acallar los sentimientos. Lo miré con indiferencia. Como quieras, y luego me divorcio. Antes de que su sonrisa triunfal durara ni 3 segundos, continué, pero ella no está de acuerdo. Dijo que si podía pasar una semana sin contactarte, sin verte, no podía volver a hablar del divorcio. Hoy es el último día. Al ver la decepción y el resentimiento en el rostro de Mark, sentí una oleada de placer vengativo. Veamos si tienes lo que se necesita para hacer o romper nuestro acuerdo. Me levanté, le sonreí y le dije, estaré esperando. Mark me gritó a la espalda, Ion, espera. Esa noche, llegué a casa puntual como siempre, quizá porque era el último día de la fecha límite que le había puesto. Estaba de un humor excepcional. En cuanto entró, me tomó del brazo y me dijo en voz baja, Ion, vamos al restaurante donde tuvimos nuestra primera cita hoy. Vamos a compensar nuestro 5º aniversario. Llegamos al restaurante, a la misma mesa. La cálida luz le iluminó el rostro, haciéndola lucir excepcionalmente hermosa. Sentía que volvía a ser la chica un poco distante que solía ser. En aquel entonces, al verme cortar el filete, sonrió y dijo, Ion, ¿por qué sigues siendo tan torpe? Yo lo sabía y era una persona inteligente. Tras independizarse de su familia, aprovechó su experiencia para emprender un negocio con un compañero de clase durante la universidad, logrando así la libertad financiera y escapando de las épocas de abundancia y escasez. También podía ser muy romántica. Sacó un ramo de lisianto de la nada y lo puso sobre la mesa. Los chicos también pueden recibir flores. Celebremos nuestra primera cita. Volvamos al presente. Un ramo de lisianto se colocó en el mismo lugar de la mesa y se sirvió el mismo menú. Esperamos que tengan una velada maravillosa.
Las luces se atenuaron, empezó la música y el ambiente era perfecto. Pero de repente, sonó el teléfono de Anne. Sin siquiera mirar, supe que era Mark. Su expresión se tornó nerviosa y colgó rápidamente. ¿Pero quién llamó? Insistió. Me levanté en el momento justo y dije, voy al baño. Me relajé visiblemente y respondí con rigidez, de acuerdo. Al volver del baño, oí la voz desesperada de Mark a lo lejos. Anne, sé que aún sientes algo por mí. ¿Por qué no has contestado mis llamadas estos últimos días? Anne, quiero verte. Quiero verte una última vez. La voz de Anne se tensó y me dijo con urgencia, no digas tonterías. ¿A qué te refieres con una última vez? Mark no respondió directamente, solo repitió, quiero verte una última vez, solo una vez. Anne agarró su bolso y estaba a punto de irse cuando me chocó de regreso. Frunció los labios, evitando mi mirada. Ion, lo siento. Mark no está de muy buen humor. No puedo ignorarlo. Iré a verlo y volveré a cenar contigo pronto, añadió. Le pregunté, ¿tienes que ir? Hoy es el último día. Anne me miró, se detuvo un momento y su mirada se volvió fría poco a poco. Ion, recuerdo que solías ser muy empático. ¿Por qué eres tan mezquino con alguien que podría estar en peligro? Te lo prometo, iré a verlo y volveré enseguida. Dicho esto, salió corriendo. Se subió a un taxi y desapareció rápidamente. Volví a sentarme y terminé la cena tranquilamente. Al llegar a casa, dejé los papeles del divorcio ya firmados sobre la mesa, agarré mi equipaje y cerré la puerta. Mientras esperaba para embarcar en el aeropuerto, recibí un mensaje de Mark. Era una foto de Anne, con los hombros al descubierto, tumbada en la cama con él. Debajo de la foto, decía, perdiste. Ella está conmigo esta noche. No va a volver. Divorciaos ya. ¿Por qué tienes que competir conmigo? Estaba regodeándose, presumiendo su victoria. Sonreí, como había deseado. Él había ganado, pero yo no había perdido. Guardé la foto y se la envié a Anne. Ya firmé los papeles del divorcio. Luego, los bloqueé a ambos en todas las plataformas. Todo salió bien después de mi llegada a Australia. El trabajo avanzó según lo planeado. La casa que alquilé tenía una piscina grande y mis vecinos eran amables. Pensé que Anne aprovecharía esta oportunidad para ver a Mark. Pero, para mi sorpresa, un mes después, apareció en Sydney. La vi, esperándome afuera de mi casa después del trabajo. Hacía tiempo que no la veía, y había perdido mucho peso. Tenía ojeras y un aspecto demacrado, un marcado contraste con su anterior y vibrante personalidad. En mi memoria, siempre se presentaba bien, sin importar la situación. Esta versión de ella me resultaba desconocida. Mi corazón no albergaba ningún júbilo vengativo ni ninguna compasión dolorosa. Sentía lo mismo que sentiría por una amiga común y corriente. Al acercarse, la rodeé y fui a abrir la puerta. De repente, extendió la mano y me agarró del brazo. Ion, lo siento. Las cosas no son lo que parecían. Dame una oportunidad, déjame explicarte, ¿vale? Negué con la cabeza y dije con calma, ya no importa. Sabes que nuestro divorcio no se trata solo de ese último incidente. En los últimos 5 años de matrimonio, siempre me había sido indiferente, sin molestarse en explicarme nada. Ahora que estaba cansado, ella había cruzado continentes para venir a mí, diciéndome cosas que antes no se habría dignado a decir. Su rostro palideció y dijo con un sollozo, no importa. No puedes condenarme a muerte por una foto. Debería haber una apelación. Miré a la gente que pasaba, un poco avergonzada, y suspiré, pasen. Y me siguió adentro, con la voz tensa. Ion, no pasó nada entre Mark y yo ese día. Me puso una droga en la bebida y me tomó esa foto después de desnudarme. Si no me crees, puedes confrontarlo directamente. ¿En serio? Quizás al ver mi continua indiferencia y sus ojos enrojecidos, sé que no debí haber ido esa noche. Me equivoqué, Ion. Prometo no volver a contactarlo. Me quedaré aquí en Sydney contigo. ¿Podemos estar juntos, por favor? La miré con una pizca de decepción en los ojos. ¿Era esa la única vez?
La ira que había reprimido durante tanto tiempo estaba a punto de estallar. ¿Qué le hizo pensar que aún podía salirse con la suya? Que solo sabía de ese incidente, que podía volver a engañarme. Y se quedó atónita, evitando mi mirada, y asentí. Saqué mi teléfono, encontré el vídeo que había visto innumerables veces en los últimos 2 días y se lo puse en la cara. ¿Y acaso creías que era tan estúpida? ¿En qué pensabas cuando lo besaste al amanecer en nuestro 5º aniversario? Dijiste que estabas ocupada durante nuestra luna de miel. ¿De verdad estabas ocupada o solo querías ver el amanecer con él? Siempre ha estado en tu corazón. ¿Por qué volviste conmigo ese año? ¿Sabías que siempre te había amado, que sería un buen apoyo? Decir las palabras que había ocultado durante tanto tiempo no me causó el dolor que esperaba. En cambio, sentí un alivio, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Me sentí ligero y libre. El rostro de Anne palideció. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Me miró con los ojos llenos de dolor, culpa y arrepentimiento. Ion, no es eso. Te amo. Mark era solo mi arrepentimiento de juventud. Ahora estoy segura de que te amo. ¿Me das la oportunidad de compensarte, por favor? Me miró con ojos suplicantes. La orgullosa, y se inclinaba por primera vez. Pero era demasiado tarde. Le sonreí y le dije con crueldad, pero ya no te amo. Y la miré como si la hubiera alcanzado un rayo. Paralizada, murmurando, eso es imposible. ¿Cómo pudiste dejar de amarme de repente? No puedes dejar de amarme. La miré, reacio a aceptar la verdad. Su rostro era una máscara de dolor y lucha. No era que me quisiera tanto que no pudiera soltarme. Simplemente no podía aceptar que yo, que la había amado durante tanto tiempo, de repente hubiera dejado de amarla. Vamos a romper con eso. No perturbes más mi vida. Ahora eres libre. Puedes amar a quien quieras. Fui hasta la puerta y la abrí, indicándole que podía irse. Pero me negué, diciendo que no podía vivir sin mí. Estaba exasperado. Cuando estábamos juntos, pasó la mitad del mes con Mark, y ahora decía que no podía vivir sin mí. ¿Qué hacía antes? Llamé a la administración de la propiedad y la acompañaron. No esperaba que siguiera siendo tan insistente. Alquiló un apartamento cerca y se quedó. Quizás mis repetidos perdones a lo largo de los años le habían dado la confianza de que si aguantaba un poco más, la perdonaría de nuevo. Negué con la cabeza con impotencia, sin volver a mirarla. Parecía no importarle, aparecía en mi puerta todos los días con flores y regalos. Por eso, dejé de salir al jardín. No fue hasta que mi vecina ella regresó de viaje y me trajo un recuerdo que la situación empeoró. Y se me acercó furiosa, señaló a ella y preguntó, ¿es esta la razón por la que me has estado rechazando? ¿Hasta dónde han llegado ustedes dos? Reprimí mi ira y dije con calma, no proyectes tus pensamientos sucios en mí. Yo no soy tú. Todavía conservo un sentido básico de la moral y el decoro, sobre todo porque aún no nos hemos divorciado. Se desanimó al instante, con el rostro lleno de vergüenza. Ion, por favor, deja de hablarme así. Por fin entiendo cómo te sentiste. Fui tan horrible contigo y te lastimé. La interrumpí, firmé el divorcio y guardé silencio un buen rato, hasta que finalmente se me saltaron las lágrimas. ¿De verdad no tengo ninguna posibilidad? Dije con firmeza que no. Se giró lentamente y vi cómo su delgada figura desaparecía gradualmente en la puesta de sol. Una semana después, llegaron por correo los papeles del divorcio, firmados con su nombre. Un año después, me ascendieron a gerente general de la sucursal. Al mirarme al espejo, me veía más joven que antes. Estaba muy satisfecho con mi estado de vida. Ese año, siempre que tenía vacaciones, viajaba por todo el mundo, conociendo paisajes que nunca antes había visto. Mientras miraba las estrellas bajo la Torre Eiffel en París, de repente recibí un mensaje de un amigo de casa. Ayer, Mark se volvió loco y le cortó la cara a Anne con un cuchillo de fruta, diciéndole que nunca podría dejarlo. Supe que después, al regresar de Sydney, Mark la presionó para que se casara con él, pero se negó a toda costa. Finalmente, mi amiga añadió con vacilación, y sigue en el hospital. Ion, ¿quieres ir a verla? Sonreí y respondí,
Estoy viajando por el mundo. Si por casualidad estoy en su ciudad, iré a verla. Las flores florecen hacia el sol, y la gente avanza. Nadie te esperará en el mismo lugar para siempre.